Bueno, a ver. Normalmente cuando intentamos buscarle una explicación a un problema o, no sé, buscamos un diagnóstico en nuestra vida, existe una expectativa casi instintiva de precisión absoluta. Sí, sí, totalmente. O sea, funciona un poco como en la ingeniería o, vamos, como en la medicina. Si hay un dolor insoportable en un brazo, vas al hospital, te hacen una radiografía y la imagen en la pantalla pues muestra una línea blanca ahí, súper clara, cruzando el hueso. Claro. Y el médico simplemente señala la pantalla y dice, a ver, ahí está el problema, hueso fracturado y punto. Ya. Claro, es que nos aferramos a eso porque es una lógica binaria súper reconfortante. Exacto. O sea, está roto o no está roto. Funciona o no funciona. Es una forma de ordenar el mundo muy limpia. Vamos, que no deja espacio para la duda existencial. Es que nos encanta esa limpieza. O sea, necesitamos que las cosas sean visibles, medibles y que encajen en cajas perfectas con etiquetas muy claras. Sí, sí, sí. Nos da seguridad. Pero, claro, ¿qué pasa cuando el dolor no está en el brazo? ¿Qué ocurre cuando sentimos una especie de agotamiento vital? Esa sensación tan moderna de estar quemados, de no saber muy bien qué sentido tiene la inercia del día a día. Uf, ahí la cosa cambia. Ahí damos un paso hacia la filosofía pura. Intentamos entender la esencia misma de nuestra existencia. Y de repente, esa máquina de rayos X de la que hablábamos pues se rompe en pedazos. Tal cual. Ya no hay huesos blancos sobre fondos negros. Exacto, exacto. Porque entramos en un terreno donde las herramientas de medición científica pierden toda su utilidad. O sea, nos adentramos en las aguas más profundas y, la verdad, más pantanosas del pensamiento humano. Y esa es exactamente la misión de esta inversión analítica de hoy. Tenemos sobre la mesa una pila de notas, ensayos y bueno, en el centro de todo este análisis, la monumental traducción de Jorge Eduardo Rivera de una de las obras filosóficas más densas y transformadoras del siglo XX. ¡Madre mía, qué obra! Sí, Ser y tiempo de Martin Heidegger. Y ojo, nuestro objetivo hoy no es dar una clase magistral ni muchísimo menos ahogarnos en jerga académica que no entienda a nadie. No, no, por favor. Sería insoportable. Queremos extraer las revelaciones más impactantes que esta investigación nos ofrece sobre lo que significa, pura y simplemente, experimentar la realidad. Y fíjate que, para entender la magnitud de lo que vamos a explorar hoy, hay un detalle súper sutil, pero, vamos, crucial. Nada más abrir las primeras páginas de los documentos que tenemos. Ah, sí, la dedicatoria. Eso es. El libro original lleva una dedicatoria muy específica a Edmund Husserl y dice textualmente, en señal de veneración y amistad. Sí, lo he visto. Y esto va mucho más allá de una simple cortesía editorial de la época. Es que Husserl fue el maestro directo del autor y, bueno, básicamente el padre de la fenomenología. Una palabra que asusta un poco, fenomenología, pero que en el fondo plantea algo fascinante. Sí, es que la premisa es revolucionaria en su simplicidad. O sea, la idea es ir a las cosas mismas. Husserl proponía dejar que los fenómenos se muestren tal como son en nuestra experiencia directa. Sin filtros. Exacto. Sin imponerles teorías científicas de entrada, prejuicios o, yo qué sé, fórmulas matemáticas previas. El alumno adopta este método de su maestro, pero decide utilizarlo como un pico y una pala para excavar en un estrato de la realidad infinitamente más profundo del que Husserl jamás llegó a explorar. Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de poder analizar la vida humana, el trabajo de investigación nos advierte que es imprescindible entender la gran pregunta que enmarca, pues, todo este proyecto monumental. Sí, una pregunta gigante. Una pregunta que la historia de la filosofía occidental, en un acto de amnesia colectiva que tiene tela, decidió ignorar por completo. Sí, es lo que en el texto se define como la pregunta central por el sentido del ser. Esa es la clave. Fíjate, si revisamos la filosofía antigua, Platón y Aristóteles mantuvieron una verdadera gigantomaquia, o sea, una batalla de titanes intelectuales intentando descifrar qué significa que algo sea. Sí, sí, sí. Sin embargo, la filosofía moderna, muy empujada por la ciencia, arrinconó esta pregunta. Se instauró el dogma de que el ser es el concepto más universal y más vacío de todos. Como que se da por hecho. Exacto. Se asumió que ni siquiera necesita ser definido porque, total, todo el mundo sabe lo que quiere decir cuando usa el verbo ser. Claro, pero a ver, si uno se plantea esto, es la clásica situación del pez que no es consciente del agua en la que nada. Qué buena analogía. O sea, usamos el verbo es constantemente casi como un tic respiratorio, ¿no? Decimos, el cielo es azul, el trabajo es estresante, yo soy así.
Sí, a todas horas. Nadamos en el verbo ser todo el rato. Pero si alguien te para en seco por la calle y te exige, oye, define qué significa exactamente ser, al margen de las cosas concretas que son, pues nos quedamos en blanco. Totalmente en blanco. No tenemos ni idea de qué está compuesta el agua en la que nadamos. Ya. Y lo fascinante aquí es que, para resolver ese misterio cósmico, no podemos empezar construyendo telescopios para mirar las estrellas, ni microscopios para diseccionar células. No funciona así. No. Si queremos entender el ser, la filosofía nos dice que primero debemos analizar al único ente en todo el universo que es capaz de hacerse la maldita pregunta. Que somos nosotros mismos. Exacto, nosotros. Y para evitar todas las connotaciones biológicas, antropológicas o incluso psicológicas que arrastran palabras como humano, persona o sujeto, se acuña un término muy específico: Dasein. Dasein. Una palabra que impone mucho respeto al principio, pero que la traducción desmitifica muy bien. O sea, no somos almas atrapadas en cuerpos orgánicos, somos Dasein. Eso es. Literalmente, si miramos la raíz, tiene resonancias con el estar ahí. El Dasein es el ente que somos cada uno de nosotros, pero ojo con la característica definitoria, porque aquí radica toda la diferencia. Al Dasein le va su propio ser. ¿Y eso en lenguaje de la calle qué significa? Pues significa que nuestra propia existencia es un problema, una carga y una pregunta abierta para nosotros. Ah, claro. O sea, una piedra simplemente es. Un roble es, un perro es, pero no sufren crisis existenciales, ¿sabes? No se cuestionan por qué existen en lugar de no existir. Qué envidia me dan a veces los perros, la verdad. Ya ves. Pero a nosotros, en cambio, nos importa nuestro ser, nos angustia. Vale, acepto esa premisa. Somos este Dasein que se preocupa constantemente por su propia existencia. Pero claro, no flotamos en el vacío del espacio exterior haciendo reflexiones filosóficas puras, ¿verdad? Desde luego que no. Estamos metidos hasta el cuello en un entorno, en un universo físico que nos empuja y nos limita cada día. Entonces, ¿dónde ocurre esta existencia problemática? Bueno, la respuesta evidente sería en el mundo. Claro, en el mundo. Pero entiendo que aquí se redefine por completo lo que esa palabra significa, o sea, demoliendo toda la herencia de René Descartes. Uf, y es una demolición absolutamente necesaria. Fíjate en cómo Descartes, y por extensión toda la ciencia moderna que vino después, define el mundo. A ver, Para el pensamiento cartesiano, el mundo es primordialmente res extensa, sustancia corpórea. Es decir, el mundo se entiende como una enorme caja geométrica, una cuadrícula matemática infinita, con longitud, anchura y profundidad. como un escenario en 3D. Exacto. Y dentro de esa cuadrícula hay objetos inertes con propiedades medibles que, bueno, chocan entre sí siguiendo leyes físicas. Básicamente, Descartes nos metió en un plano de coordenadas cartesianas gigantesco. Vemos las cosas como recursos medibles, como materia prima. Sí, y el análisis fenomenológico que estamos desgranando argumenta que ver el mundo así es un error ontológico catastrófico. Ojo, no es que la física esté equivocada en su ámbito científico, es que para el Dasein, para nosotros, en nuestra experiencia originaria del día a día, el mundo no es un contenedor espacial geométrico. Claro. El mundo es, en realidad, una red de significados, propósitos y utilidades. Es lo que en el texto se denomina lo que está a la mano. A la mano. Para visualizar esto bien, me parece fundamental una analogía muy práctica. Pongamos el ejemplo de entrar en un taller de carpintería. Vale. Si aplicamos la lógica fría de Descartes, al cruzar la puerta deberíamos percibir masas de madera y aleaciones de metal ubicadas en coordenadas espaciales específicas. Pesando tantos gramos y midiendo tantos centímetros. Eso es. Pero vamos, que nadie en la historia de la humanidad ha experimentado un taller de esa manera al entrar. Exacto, es absurdo. Cuando entramos, no vemos masas espaciales con coordenadas, vemos un martillo. Y un martillo no es un trozo de metal unido a un palo de madera. En nuestra experiencia, un martillo es un para clavar. Sí, es su función. Vemos listones de madera que están listos para ser cortados. El mundo no se nos presenta como un almacén de geometría fría, sino como una red de cosas que sirven para algo, cosas que tienen una utilidad directamente vinculada a nuestros proyectos. Y la clave ahí, el detalle fundamental, es que ese servir para remite inevitablemente de vuelta
al Dasein. Es una cadena interrumpida de referencias, o sea, el martillo remite al clavo, el clavo remite a la madera remite a la estantería que se va a construir y la estantería remite a la necesidad que tiene el Dasein de guardar sus libros. Todo está conectado. Totalmente. Todo el mundo es una totalidad respectiva, una red de significados donde cada hilo, tarde o temprano, está atado a nuestra propia existencia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque este cambio de paradigma altera incluso nuestra forma de percibir el espacio físico y la distancia. Sí, es un giro brutal. En la investigación se aborda el concepto de desalejar. Para nosotros, en la vida real, el espacio no se mide con una cinta métrica. Se mide en función de lo que nos importa o lo que nos preocupa. Claro. Si uno piensa en unas gafas, por ejemplo, físicamente las gafas están pegadas al puente de tu nariz, a milímetros de los ojos, pero existencialmente están lejísimos. Es verdad. Ni siquiera reparas en ellas en todo el día, miras a través de ellas hacia el mundo, hacia otras cosas. Sí, sí, es un ejemplo perfecto. Mientras que, no sé, ese amigo al que estás esperando en la cafetería y que sabes que todavía está a 2 kilómetros de distancia cruzando la ciudad en autobús, está existencialmente muchísimo más cerca de ti que las gafas que llevas puestas en la cara. ¡Qué barbaridad! Pero es cierto. Y esa es la verdadera mundaneidad del mundo. Vivimos habitando esa telaraña de significados prácticos y distancias afectivas. No estamos flotando en un vacío cartesiano calculable. Vale. Pero claro, si aceptamos que estamos inmersos en esta red constante de útiles y significados sociales, la pregunta es, ¿cómo navegamos realmente por ella en un martes cualquiera? Uy, Porque me temo que la respuesta que encontramos en los textos es bastante incómoda. sí, duele un poco leerlo. Nos enfrenta a nuestra propia tendencia a la anestesia y a seguir al rebaño, ¿no? Sí, porque nos introduce de lleno en lo que podríamos llamar la dictadura de el uno, en alemán das Mann. Das Mann. Y, ojo, no se refiere a un individuo en concreto, ni es un dictador político con nombre y apellidos. Es un sujeto completamente anónimo, invisible y omnipresente que marca la pauta de nuestra vida. Es el sé impersonal. Ese famoso sé. Exacto. El cómo se debe vestir para esta reunión, qué se debe opinar sobre la última noticia, cómo se tiene que estructurar una vida exitosa. Es la inercia aplastante de la normalidad. Y el gran problema es que en la cotidianidad, el Dasein tiende a huir de su propia carga existencial para disolverse en esa masa cálida y cómoda de este uno anónimo. A este proceso se le llama la caída. La caída, sí. Es esa pérdida de nosotros mismos al dejarnos absorber por la inercia diaria. Y los textos desglosan los mecanismos mecánicos de esta caída, que, de verdad, parecen sacados de una crítica directa a las redes sociales modernas. Sí, parecen escritos ayer. Por ejemplo, mencionan la curiosidad, pero no se refieren a la curiosidad científica o al asombro genuino por el mundo. No, para nada. Es una curiosidad insaciable y completamente superficial. Es la compulsión de saltar continuamente de una novedad a la siguiente, pero no para comprender nada en profundidad. Es por el mero afán de estímulo. Por aburrimiento. Claro, es ver por el simple hecho de haber visto, la distracción constante que nos impide detenernos a reflexionar. Vamos, el doom scrolling original. Deslizar la pantalla infinitamente buscando el siguiente pico de dopamina. Tal cual. Luego está el concepto de la habladuría. Que esto es fascinante porque explica cómo vaciamos el lenguaje de sentido. La habladuría es repetir lo que se dice sin haber experimentado el origen de la afirmación. Sí, el repetir por repetir. Como, no sé, retuitear un titular escandaloso sin siquiera leer el artículo. Al repetir sin base, la verdad originaria de la palabra se pierde, y solo queda un caparazón hueco de comunicación donde, bueno, todo el mundo habla, pero en realidad nadie dice nada. Qué gran verdad. Y el tercer pilar de esta caída, junto a la curiosidad y la habladuría, es la ambigüedad. En este estado, el uno anónimo lo ha opinado ya todo. Todo parece haber sido discutido y resuelto por la opinión pública, haciendo absolutamente imposible distinguir qué es una comprensión genuina y auténtica de la realidad y qué es una mera asimilación pasiva de lo que la multitud ha dictado. Ahora, al leer esto, uno se plantea una duda casi ética. A ver. Porque suena a que estamos describiendo a una sociedad súper frívola y superficial. ¿Es esta caída un defecto moral? ¿Deberíamos avergonzarnos de caer en la habladuría y el conformismo constantemente? Porque da la sensación de que es un estado de error, de estar haciendo las cosas mal.
Entiendo por qué lo dices, pero si conectamos esto con la perspectiva general de la ontología, la respuesta es un no rotundo. ¿Ah, no? No, hay que despojarse de la culpa moral aquí. La caída no es un pecado ni es un error psicológico, es una estructura existencial fundamental de la mente humana. Es, por así decirlo, nuestra configuración por defecto. O sea, venimos así de fábrica. Exacto. Y el mecanismo es pura supervivencia emocional. Huimos hacia el uno porque nos proporciona una familiaridad artificial, un alivio tremendo. El conformismo actúa como una especie de epidural existencial. Me gusta ese término, epidural existencial. ¿Es que lo es? Estar perdidos en el anonimato de la multitud nos exime de la aterradora responsabilidad de ser nosotros mismos de forma auténtica. Nos protege de tener que mirar al abismo de nuestra propia existencia. Pero claro, si esa epidural nos mantiene anestesiados, así como flotando en el murmullo constante de la habladuría y en la distracción infinita de la curiosidad, ¿qué es lo que rompe la aguja? Esa es la gran pregunta. ¿Qué fenómeno es capaz de atravesar esa coraza de normalidad y sacudirnos, pero de verdad, hasta despertarnos a la realidad de nuestra propia existencia desnuda? Pues mira, es una disposición afectiva radical. Y, te advierto, no es placentera en absoluto. Ya me imagino. Es la angustia. Pero aquí hay que hacer una distinción clínica intelectual vital. La angustia no es el miedo. El miedo siempre tiene un objeto concreto dentro del mundo. Algo a lo que señalar. Exacto. Puedes tener miedo a perder tu empleo, a que te muerda un perro callejero o a una enfermedad. El miedo tiene una dirección, una causa muy localizada frente a la cual puedes luchar o de la que puedes salir corriendo. Sin embargo, la angustia opera de una forma completamente distinta, ¿no? Completamente. La angustia carece de objeto. Cuando te angustias de verdad, no te angustias por algo específico del mundo cotidiano. En ese estado, la red de utilidades de la que hablábamos antes, ese taller de herramientas donde todo tenía un propósito y un sentido clarísimo, colapsa de golpe. Todo pierde sentido. Las cosas pierden su significación. La amenaza no está en ningún lugar visible y a la vez satura a todas partes. Nos angustiamos ante el simple y desnudo hecho del estar en el mundo. El mundo mismo se vuelve una totalidad insignificante, se vuelve nada y en ninguna parte. Uf, es una descripción escalofriante de experimentar, y las fuentes utilizan un término alemán que captura perfectamente esta atmósfera, ¿verdad? Sí, El término es Unheimlichkeit, que se traduce como desazón, o si vamos a la raíz exacta de la palabra, el no estar en casa. eso es. Cuando la angustia irrumpe, esa mantita caliente y cómoda que nos proporcionaba el conformismo del uno, pues nos es arrebatada violentamente. De pronto, el mundo que creíamos dominar se vuelve extraño, súper ajeno. Sentimos que no estamos en casa. Y este colapso total de la familiaridad tiene un propósito revelador increíble. Al barrer todas las distracciones de la cotidianidad y silenciar las respuestas prefabricadas de la sociedad, la angustia revela el esqueleto fundamental del Dasein, que es el concepto del cuidado. O Sorge, en alemán. Sosegé, sí. Al dejarnos a la intemperie sin protecciones, la angustia nos arroja de vuelta a nosotros mismos y nos muestra que somos radicalmente libres. Pero claro, es una libertad que pesa toneladas, nos fuerza a elegir. Podemos intentar huir de nuevo hacia la anestesia inauténtica del rebaño, o podemos asumir el cuidado de nuestro propio ser con resolución. Es decir, funciona como un espejo que no admite engaños de ningún tipo. Exactamente. Y fíjate en la profunda paradoja que esto representa para nuestra sociedad actual. Vivimos en una época que patologiza cualquier síntoma de angustia. Sí, totalmente. Si sentimos esa desazón, la tratamos inmediatamente como un fallo bioquímico, un problema que hay que erradicar, que hay que medicar o silenciar rápido para poder volver a ser miembros productivos y tranquilos de la sociedad. Es verdad. Sin embargo, en el marco de esta exploración ontológica, la angustia es exactamente lo contrario a un fallo. Es el momento de máxima lucidez imaginable. Porque es el único fenómeno que hace añicos la ilusión en la que vivimos. O sea, la tranquilidad de la vida en sociedad es en gran medida una evasión organizada. La angustia te quita la máscara de un tirón y te obliga a mirar de frente el hecho de que estás arrojado a un mundo que tú no elegiste y que absolutamente nadie más va a hacerse cargo de tu existencia por ti. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas del puzzle, llegamos a la conclusión de que la angustia es el detonante necesario para alcanzar lo que se llama la resolución auténtica,
Es el punto de inflexión vital. Y esa resolución, ojo, nos lleva al límite absoluto, porque al quedarnos solos, al desvincularnos del ruido constante de el uno, nos topamos de frente con la frontera final de nuestro horizonte, ¿Qué es la muerte? la muerte. Y por consiguiente nos topamos con la dimensión real del tiempo. Tengo que decir que, cuando leí la disección sobre la muerte en nuestras fuentes, me chocó bastante. ¿Normal? Estamos tan habituados a procesar la muerte como un fallo de los órganos, una estadística médica o un suceso que ocurre, al final de la línea temporal de alguien, que la perspectiva aquí resulta muy desconcertante. No es un evento biológico, ¿verdad? Para nada. Se aborda desde la ontología pura y dura. La filosofía aquí define la muerte como la posibilidad más propia y respectiva e insuperable del Dasein. ¿Suena denso eso? Lo es. Significa la posibilidad de la imposibilidad de todas las demás posibilidades. O sea, no es algo que simplemente te espera al final del trayecto como si fuera una estación de tren, sino que es una estructura invisible que tiñe absolutamente cada segundo de tu existencia actual. Somos un ser para la muerte. Exacto, un estar vuelto hacia la muerte. Existimos proyectándonos hacia nuestro propio fin constantemente. Y hay un análisis muy agudo en el texto sobre cómo intentamos trampear esto diariamente usando la muerte de los demás. Sí. O sea, cuando vamos a un funeral, vemos al difunto, ofrecemos nuestras condolencias a la familia, gestionamos el papeleo. Básicamente convertimos la muerte en un evento social intramundano, una gestión más. Tal cual. Pero el razonamiento del autor es implacable en esto. Ver morir a otro jamás puede sustituir nuestra propia mortalidad ontológica. En lo que respecta a la muerte, nadie puede representarnos. Nadie puede morir tu muerte por ti. Eso es. Es el momento de individuación absoluta. Te arranca de el uno de golpe, porque tienes que asumirla en soledad total. No hay rebaño que te salve ahí. Y paradójicamente, es abrazar esa finitud irreemplazable lo que le otorga un peso y una urgencia reales a nuestro tiempo vital. No tenemos tiempo infinito para dispersarnos en la curiosidad y la habladuría. Y fíjate, esto nos conecta con el mapa arquitectónico de la propia obra que estamos desentrañando. Ojo al dato con esto, porque este detalle histórico sobre el texto es alucinante, de verdad. Uno sostiene este volumen denso de cientos y cientos de páginas y da por sentado que está contemplando la catedral terminada, ¿no? Sí, parece un bloque inamovible. Pero resulta que solo la mitad de los planos. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre los límites del propio pensamiento humano. Si consultamos la nota preliminar a la 7ª edición que está incluida en nuestras fuentes, se revela el plan maestro del autor. Ajá. El tratado estaba diseñado originalmente para constar de 2 partes colosales. La primera, la que vio la luz y la que hemos estado explorando hoy, buscaba explicar el Dasein y establecer que el tiempo es el horizonte de toda comprensión del ser. Vale. Pero la segunda parte pretendía llevar a cabo una destrucción de la historia de la ontología. Casi nada. Iba a someter a Kant, a Descartes y a Aristóteles al bisturí del tiempo. Pero claro, esa segunda mitad nunca llegó a existir. Nunca. Se quedó en el tintero. El tratado es, a todos los efectos, una obra inacabada, un torso sin cabeza. Décadas después de publicar la primera parte, allá por 1927, el propio autor reconoció que redactar esa segunda mitad exigía un lenguaje del que la filosofía occidental simplemente carecía. Le faltaban las palabras. Exacto. Los conceptos tradicionales y la gramática habían llegado a su límite de tensión y se rompieron. Así que, fíjate, el intento más ambicioso del siglo XX por atrapar el sentido del ser se detuvo frente a la insuficiencia de las propias palabras. Hay una ironía tremendamente poética en esto, la verdad. Sí que la hay. Una investigación exhaustiva sobre la finitud humana, sobre nuestros límites absolutos y el peso del tiempo, acaba convirtiéndose en un testimonio vivo de esa misma finitud. Un proyecto enorme, truncado por los límites del lenguaje de su propio creador. Sin duda. Y aún así, con solo esa primera mitad incompleta, la sacudida sísmica fue tal que reconfiguró para siempre la filosofía continental. O sea, sentó las bases del existencialismo moderno, revolucionó la hermenéutica e incluso penetró profundamente en el psicoanálisis y la psicología clínica. Menudo viaje intelectual hemos hecho. Hemos partido de rescatar del olvido la pregunta más antigua sobre qué significa ser. Nada menos. Hemos desmantelado la frialdad de ese universo de coordenadas geométricas que nos legó Descartes
para darnos cuenta de que en realidad vivimos en un taller lleno de herramientas y significados afectivos. Sí, en el estar en el mundo. Hemos asumido cómo el conformismo y la inercia social nos adormecen a través de la habladuría y la curiosidad. Y finalmente, bueno, hemos contemplado cómo el golpe frío de la angustia nos arranca del rebaño para enfrentarnos a nuestro cuidado, a nuestra soledad y a nuestro tiempo finito. Es una anatomía de la existencia humana que, lejos de quedarse anticuada o en un cajón universitario, hoy resuena con una urgencia brutal. Nos obliga a preguntarnos de forma continua si estamos viviendo a través de decisiones genuinas o si sencillamente nos estamos dejando arrastrar por la marea de lo que dicta la multitud anónima. Y esto nos deja con una reflexión final, inspirada directamente en cómo operan esos instantes de lucidez. La investigación nos dice que la angustia, ese abismo de desazón y de no sentirse en casa, puede asaltarnos en los momentos más intrascendentes. Cuando menos te lo esperas. A veces surge en el silencio sepulcral de una habitación vacía, o en plena oscuridad antes de dormir, cuando la frenética red de utilidades del día a día colapsa y tu propia existencia se te echa encima sin filtros. Sí, esa sensación de vacío. En nuestro mundo moderno, el acto reflejo casi pavloviano para huir de ese abismo es extender el brazo, coger el teléfono e iluminar la pantalla. Inmediatamente, además. Nos sumergimos de cabeza en el scroll infinito, en la habladuría digital, para acallar esa voz molesta. Pero la próxima vez que nos asalte esa extraña inquietud, ese vértigo sordo, ¿qué pasaría si en lugar de encender la pantalla decidiéramos simplemente quedarnos en la oscuridad? Asumir que la máquina de rayos X de la que hablábamos al principio no tiene las respuestas. Exacto. ¿Qué posibilidad auténtica y radical sobre nuestro propio poder ser podría llegar a susurrarnos ese silencio?